Bueno, pues en aras de intentar conseguir tiempo para, como digo, lo más importante que son la presentación de la memoria y la lectura de comunicaciones, voy a hacer un resumen de un poco de los temas que actualmente bueno, están dentro de la estrategia, están dentro de los comités, ¿no? Y por tanto nos siguen ocupando, ¿no? Lo digo brevemente, creo que tenemos una ley de final de vida bastante buena, bueno, no tan buena que nos la clonaron prácticamente en todas las comunidades autónomas, la ley del 2010. Creo que aunque efectivamente la ley es buena y cada vez se está consiguiendo en Andalucía más, creo que todavía nos queda mucha tarea a los comités por llevar, ¿no? El tema de los conceptos, limitación del esfuerzo terapéutico, rechazo al tratamiento, registro de estas actividades, es decir, el hecho de que esté y de que se esté implementando, y creo que sinceramente que de modo bien, creo que no de modo suficiente, ahí tenemos, creo, una tarea y es uno de los temas que efectivamente nos siguen preocupando, ¿no? En el tema de la LORE, luego ya se ha comentado, es decir, el tema de la LORE, aunque no es un tema de la estrategia de bioética de Andalucía, pero sí es cierto que afecta a muchos comités, es decir, porque prácticamente a quien suele consultar, ¿no?, a los comités, ¿no? Y de hecho además se están formando pues los grupos de asesores y de apoyo a LORE apoyados en muchos comités. Ahí sí hay un problema. Repito, no es de la estrategia de bioética, pero bueno, da igual, es de los andaluces y de los profesionales sanitarios andaluces, y es el tema de la formación. El tema de la formación que tiene también una base, también que tiene otro problema añadido. Sabéis que actualmente lo que son las hojas de LORE, ¿no?, de formularios LORE, están en Diraya, y que parece un sitio poco apropiado para que estén las hojas de formularios LORE. Parece que justamente es el sitio que donde no deberían estar, ¿no?, en la historia clínica, puesto que realmente su base es una base jurídica y que, bueno, y que efectivamente por otra parte son extraordinariamente, están desordenadas y confusas, pero, es decir, lo que es la Comisión de Garantía y Evaluación está trabajando, prácticamente terminando, una plataforma para que realmente se ordenen esos formularios y tal. Es decir, desde la estrategia, desde la Consejería de Salud, había intención de hacer unas píldoras informativas o formativas, más informativas que formativas, para que al menos solventar el tema de esas primeras llegadas de un paciente a una consulta a través de esas píldoras formativas, pero eso se ha parado. ¿Por qué? Porque todavía no está definitivamente hecha la plataforma donde pueda decir, ve al documento 1, ve al documento 2, mira esto. O sea, está en fase de finalización, pero no todavía completamente finalizada, ¿no? Es decir, y a partir de ahí sí se harán píldoras formativas, ¿no? Como digo, la plataforma. Otra cosa también de algún modo nos afecta a los comités, de ética asistencial. Pues una cosa que tiene que ver también con la LORE, pues el tema de que tenemos un decreto que en el anexo, en la parte del anexo, bueno, desde el punto de vista ético mejorable. Es decir, ¿por qué? Porque solamente permite que los profesionales sanitarios puedan realizar objeción de conciencia a la administración o a la prescripción del fármaco, ya sea por suicidio asistido, bueno, o para eutanasia, ¿no? No permiten la objeción estrictamente a todo el proceso como tal, ¿no? Se está en fase de cambiar el decreto. Esto, ya digo, evidentemente no depende de la consejería y depende de los servicios jurídicos. Se está en fase, ya hay borrador que vio el Comité de Bioética de Andalucía y que le dio su ok al nuevo borrador, y que efectivamente permitía, como en el resto de comunidades autónomas, ser objetor a la ley y no solamente a un acto de la ley, y que efectivamente, pero como digo, depende de los servicios jurídicos, pero se está trabajando. Lo digo porque seguro que es un tema que nos han consultado a los comités, ¿no? Problema gordo, y digo problema, es decir, registro de voluntades anticipadas. Hemos hablado fundamentalmente de planificación anticipada de las decisiones, algo pero sobre todo hay una parte legal que exige la ley, que es el registro de voluntades anticipadas. En esto hay varios aspectos que mejorar, ¿no? Uno es el tema de la evaluación de la capacidad, es decir, pues ya no solamente dónde está ubicado ese registro, es decir, cómo se evalúa la capacidad de la persona. Tema que nos sigue preocupando, sobre todo mucho más desde que se implantó la LORE. Es decir, ¿por qué? Porque si cuando un paciente entra vía directa LORE, la evaluación de la capacidad es un tema relevantísimo y perfectamente definido y a veces
a pesar de esos complejos, pues también lo debe ser cuando esto va al registro de voluntades anticipadas, ¿no? Efectivamente, porque además es mucho más impredecible, o muchas veces impredecible. Por tanto, evaluación de la capacidad, tema candente que efectivamente sobre el que se está actuando. Lo que sea el lema de la jornada, sincronizar la planificación anticipada de las sesiones con el registro de voluntades, que el paciente vaya informado y que a ser posible, como ya ha quedado constancia, que no haga un registro de yo no quisiera sufrir, ¿no? Yo no quisiera, ¿no? Es decir, sincronizarlo con una perspectiva, con una planificación, ¿no? Con una carta de deseos, ¿no? Es decir, o de intenciones, ¿no? Problema técnico importante, ¿no? Que hay el tema que actualmente está disfuncionando enormemente la plataforma, es un tema meramente técnico, pero que efectivamente hace que la nueva plataforma tenga disfunciones importantes, muy importantes, y que efectivamente, bueno, es un tema que también corresponde a la consejería solucionarlo, están en ello, es decir, pero efectivamente desde que se cambió al RV3, pues efectivamente el acceso a la información es tanto desde los centros de registro como del clínico, pues no funciona. Es decir, y de hecho además cuando lo hacemos, yo soy clínico y soy intensivista y llamo, intento verlo, no está, llamo a salud, responde, espérate, vamos, es decir, parece un sistema poco funcional cuando hace unos años, bueno, en principio era un sistema más ágil, ¿no? Es decir, bueno, lo digo porque yo estoy también en la clínica de pie, por tanto, como digo, el tema de que efectivamente ese sistema, hay un problema técnico que hay que solucionar, y yo creo que de manera urgente parece importante y a todos nos está afectando, ¿no? Bueno, en cuanto, como digo, la realización de voluntades anticipadas, bueno, la teoría bien, posiblemente tenemos que actualizar también, sobre todo, y como digo, al tema de la LORE, creo que deberíamos todos enfocar, como se ha dicho reiteradamente esta mañana, con una planificación anticipada de las decisiones, por tanto, de algún modo actualizar. El registro, aparte de los problemas que ya he mencionado, otra cosa que también habría que modificar, es decir, es el registro del formulario. Es decir, el formulario, voy a hacer un juicio de valor, es poco tosco. Es decir, es tosco, es decir, porque es sí o no, es decir, la vida no es blanco o negro, a veces tiene cosas presentadas en positivo, otras en negativo, es decir, esto no es una planificación anticipada. Yo además lo veo porque, por ejemplo, el tema de los pacientes en cuidados intensivos, ¿quién quiere morir en cuidados intensivos? Nadie, ¿no? ¿Quién quiere morir intubado? Nadie, es decir, pero eso... O sea, no puede ser así, no debería ser así, no debería ser así, porque si yo entro y me entero de que un paciente que voy a ingresar en la UCI no quiere ser intubado, es decir, eso en qué contexto, en qué marco, en qué esto, es decir, lo digo porque efectivamente posiblemente el formulario que fue magnífico, ¿no? Y yo creo que además como siempre hicimos cosas muy avanzadas, pero que efectivamente la actualización es mandatoria, ¿no? La planificación, ya lo hemos dicho, tenemos documentos extraordinariamente buenos, pero efectivamente hay que adaptarlos al 2024, ¿no? Tanto el dedicado a los profesionales como el que está hecho en cuanto para salud mental, ¿no? La objeción de conciencia, también un poco lo que hemos comentado, es decir, son temas de ética, es decir, no de la estrategia, pero sí nos afecta a los comités, ¿no? Uno es el tema de la objeción de conciencia legalizada. Sabéis que actualmente en España nada más que hay 2 leyes que incluyen la objeción de conciencia legalizada, que no quiere decir que sean las 2 únicas situaciones en las que puedes solicitar la objeción de conciencia, es decir, pero desde el punto de vista de que hay una ley que lo diga, solamente está pues la ley de la eutanasia y la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La ley de la eutanasia sí, de algún modo obligó, ¿no? De algún modo a poner en marcha, además un poco por la urgencia, a poner en marcha esos registros y delegó en las comunidades autónomas, lo cual parece razonable, ¿no? Ya digo, aquí en Andalucía el tema de la objeción de conciencia, posiblemente, hay que cambiar el tema del formulario, pero el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que es una ley más antigua, que luego se ha actualizado más recientemente, pero cuya presteza en los registros de voluntades anticipadas pues no está completamente actualizada. Es un tema que hay que actualizar, ¿no? Y evidentemente yo creo que además ahí también tenemos una tarea importante los comités de ética asistencial, porque sigue habiendo mucha confusión en cuanto a lo que es objeción de conciencia. Yo creo que tendríamos que seguir insistiendo en, primero, que se puede hacer objeción de conciencia
a actividades que no estén legalizadas. Lo que pasa es que el mecanismo es clínico, es decir, notificar a tu inmediato superior por escrito con un formulario, es decir, para manifestar que te produce un daño moral. Es decir, creo que tenemos que dar cabida a eso, ¿no? Y luego también sobre determinados conceptos, la objeción de conciencia institucional, que también, como digo, se ha comentado, fue objeto hasta de una consulta en el Comité de Bioética de Andalucía, o a veces concepto erróneo de objeción de conciencia sobrevenida, que en muchas ocasiones se confunde con la objeción de conciencia caso a caso, ¿no? Es decir, creo que ahí tenemos también una tarea importante que desarrollar, ¿no? Otro tema que evidentemente la estrategia de bioética también ha asumido, porque lo asumió en su tiempo, se creó un grupo de comités de consentimientos informados que en un momento dado validó de algún modo o avaló más de 500 consentimientos informados que actualmente están todos integrados en Historia Clínica Diaria y a lo cual se puede acceder. Es decir, en cualquier caso, evidentemente, este grupo o ese comité se reunió pocas veces, era conveniente ponerlo en marcha, se va a poner en marcha como un grupo de trabajo, no como un comité, es decir, con algo mucho más, una tarea más definida, y en cualquier caso sí se siguen a veces pidiendo, recabando la solicitud de que ese comité avale un consentimiento informado. Los consentimientos informados no tienen que ser avalados, quiero decir, lo que sí tienen que ser acordes, cualquier consentimiento informado tiene que ser acorde con la ley de autonomía del paciente, que es de donde se basa el documento de consentimiento informado y el formulario de consentimiento informado. Es decir, no hay formularios de consentimiento informado estándar, hay orientativos, es decir, es cierto que nosotros como comités de ética asistencial para cualquier procedimiento lo que sí debemos de supervisar es que tenga una información que consideremos más o menos pertinente, aunque sobre todo es las sociedades científicas y los técnicos quienes tienen que avalar el contenido científico, aunque nosotros sí tenemos evidentemente que promover que efectivamente tenga los requisitos suficientes, pues de información suficiente, posibilidad de revocar las firmas adecuadas, etcétera, etcétera. Es decir, no es imprescindible para nada, es decir, que pase por ese comité o por ese grupo de trabajo de consentimientos informados, pero sí, evidentemente, se va a poner en marcha porque en un momento dado puede servir. Evidentemente, como digo, fue de gran utilidad en su momento, ¿no? Bueno, pues básicamente ya está. Temas que nos están preocupando también, es decir, y que de momento evidentemente hay una estructura que es el Comité de Bioética de Andalucía, que es a quien se puede consultar, se ha comentado previamente, es decir, el reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que para quien de momento no se sitúa, hay una ley, hay un propuesto de reglamento, propuesta de ley que está en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, es decir, están implicados Parlamento y Comisión, es decir, Bruselas y Estrasburgo, por el cual todos los datos sanitarios de todos los ciudadanos europeos estarán en una base de datos común, en teoría tanto para uso primario, es decir, que si nos ponemos enfermos en Berlín, pues allí estará también nuestra historia clínica, como para uso secundario, que quiere decir que en las investigaciones clínicas, pues ese espacio europeo de datos sanitarios y con un modelo de gobernanza aún no completamente definido, ese espacio europeo de datos sanitarios serviría para el desarrollo e investigación. Evidentemente esto tiene enormes aristas éticas, ¿no?, que evidentemente a nosotros nos parecen muy importantes y por eso en el Comité de Bioética de Andalucía se está ya trabajando y elaborando también un informe al respecto. Algo que también nos está llegando y que evidentemente también nos empieza a preocupar, el tema de la utilización de algoritmos para la toma de decisiones clínicas. Esto quiere decir que efectivamente ante una consulta, una primera consulta de un paciente, hay ya desarrollados algoritmos tanto en sistemas públicos como en sistemas privados, por el cual alguien que no es un profesional sanitario y basado en ese algoritmo es capaz de encaminar, ¿no?, el proceso clínico e incluso con solicitud de pruebas diagnósticas, etcétera, etcétera. Es decir, por otra parte, no tenemos gran conocimiento sobre quién ha desarrollado esos algoritmos, si son profesionales sanitarios o no, y por otra parte las consecuencias y problemas de seguridad que eso podría llevar para el paciente. Con lo cual, como digo, también es otro de los temas que nos ocupa y que creo que efectivamente deberíamos de reflexionar, ¿no?, porque evidentemente es un tema
ético muy significativo, ¿no? Y yo creo que a pesar de todo, una de las misiones que tenemos es formación e información, es decir, seguir, o sea, una de las tareas claves, ¿no? Es decir, nosotros somos un poco los frikis de la ética, ¿no? Porque es que nos gusta la ética, pero en general a la gente no le gusta la ética, incluso le complica la vida, ¿no? Bueno, ahí no nos queda más que ser martillo pilón, es decir, y estar convencidos de que solamente con una buena transversalidad de la aplicación ética en nuestra actividad asistencial es cuando se pueda desarrollar el objetivo, yo creo, de un sistema sanitario completo. Y por mi parte, pues nada más. Es decir, yo creo que podemos aprovechar unos breves minutos por si queréis comentar algún aspecto, no demasiado, aunque evidentemente la línea de comunicación con la estrategia está abierta, es decir, y en cualquier caso, comentar algo en algunos minutos para luego ya seguir con la tercera parte, que es la presentación de la memoria de los comités y las comunicaciones. Comentarios o preguntas vamos, como digo, siempre abierto, estamos abiertos permanentemente. Veo que mis preocupaciones coinciden con vuestras preocupaciones, ¿no? O incluso a lo mejor os he dado más preocupaciones de las que teníais antes de llegar, ¿no? Bueno, pues, lo digo porque, claro, yo soy un clínico, es decir, con lo cual tengo actividad normal y corriente y veo todas las cosas mejorables, ¿no?, que efectivamente tenemos y en los cuales es esencial nuestro trabajo en los comités de ética asistencial, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues si no hay nada más, ya daros las gracias de nuevo